Bueno, estamos en el establecimiento agropecuario de Ceferino Traverso, en el sur del este de la provincia de Buenos Aires, partido de Coronel Dorrego, cuartel 13, ¿no, Ceferino? Un establecimiento de 1.100 hectáreas, me habías dicho, aproximadamente. Y queríamos conocer tu experiencia. Hace aproximadamente un año colocamos unas luces Foxlights que son repelentes de ataques de depredadores. Y bueno, queremos conocer tu experiencia. Me habías contado que antes de la colocación de las luces habías tenido varios problemas. Yo la encuesta te la había hecho hace 2 años y me habías comentado que en los 10 años que han aparecido los pumas acá en la zona, te había matado unas 200 ovejas en ese lapso. Menos, sí. Y después, bueno, previo a que te colocara las luces, también te había matado unas 40 ovejas aproximadamente y también potrillo. Es así, ¿no? Sí, sí. Sí, no, esto es un establecimiento que se dedica a la ganadería. En su momento hubo, cuando la oveja valía la lana y valía la carne, más que esta es una raza, la Lincoln, es la que no, la lana es de fibra gruesa, no sirve para, bueno, no tiene valor comercial. Entonces quedó, y medio por herencia, o sea que lo tuvo mi abuelo, mi papá, y sigo con la misma oveja, pero es para consumo, no es para otra cosa. Está bien. Y bueno, cuando aparecieron los pumas, más o menos en el año 2015, más o menos, sí, por ahí 2010, ponele. Ahí arrancó y sí, yo llevaba una cuenta más o menos entre 200 y 300 ovejas, no tenía una cuenta sacada, pero de que aparecieron la mortandad que hubo. Así que bueno, después fue cuidar y encerrarla todas las noches, hasta que bueno, llegó esta experiencia que vos querías, a ver si se podía llegar a hacer lo de las luces. Y bueno, y a partir de ahí cambió un montón, sí. Cambió en el sentido que cuando uno no encierra, porque es así, el campo tiene una parte de llano y el 90% es médanos, es todo con dunas y eso. Está cerca del mar, digamos. Pegado al mar. Está pegado al mar, sí. El 90% es médano, que es lo que es pegado al mar, y el llano es el 10%, o sea, es campo llano, está alejado del mar. Cuando uno se olvida de la oveja, o no la junta, o no la encierra por algo, o decir el fin de semana dejala porque la encerramos todas las noches. Una noche me olvido y nos olvidamos, o la dejamos intencional porque no queremos, y ese día seguro tenía un ataque, ¿viste? Está bien. Antes de las luces también te mataba acá cerca de la casa. Sí, en la casa misma, es más, hubo una época que ya no sabíamos qué hacer, y este patio que entraron ustedes recién, que yo cerré la tranquerita, bueno, las encerramos acá porque no sabíamos ya qué hacer. Y del corral ese que está acá al lado, de la manga, nos sacaron 3 de la manga, y vos decís, ¿cómo? Son como 16 hilos, uno al ladito del otro, que es un corral alto, y no sé cómo hace, pero la sacaba del corral. Y bueno, así que, como te digo, la encerramos en el patio porque ya no sabíamos qué hacer. Y vos me mostraste acá la hilera de eucaliptus de la entrada de la estancia, que estaban todos con arañazos. Claro, cuando aparece el puma, que mata a alguna oveja y eso, es como que será algún instinto. Después, o antes, no sé, aparecen los arañazos. Vos ves los arañazos. Sí, no, impresionante lo que me mostraste de los eucaliptus todos arañados, que es algo que también hemos visto y hemos registrado en otros campos, ¿no? Claro. O sea, la confianza del puma de acercarse incluso hasta las casas, ¿no? Sí, porque a metros mata a metros de las casas. Como confianzudo, uno se nota, ve que no es un animal que tiene miedo vos se te llega a cruzar uno en la calle, que es, como te dije, que hay varias veces que se cruzan, y cruzan despacito, caminando, te miran, y pasan el alambre y se echaron, y después ya no lo viste más porque se metió en el sembrado. Pero si a veces te toca que pasa está al lado, pasás y se queda mirándote, ¿viste? No tienen miedo como cualquier animal, un ñandú, un chancho, cualquier animal silvestre, una liebre, lo que sea, dispara, ¿viste? Y estos no, es más, como te digo, vienen acá al lado de la casa, sí, tal cual, sí. Está bien, y a vos justo cuando antes de poner las luces, me contaste que la semana previa te había matado 23, o sea, te había matado matanza, lo que se llama matanza excedente. Las matanzas grandes, o sea, va haciendo de apuchito, ¿viste? Mata uno, bueno, como ustedes no te voy a decir, pero ya saben, después 2 o 3 días, bueno, mata otro, pero cuando hay matanzas grandes ya uno sabe por experiencia, o lo que ha escuchado, la experiencia de uno, es que anda una puma con pichones. Y eso te pasó justo antes de colocar las luces, digamos. Sí, una noche mataron 40. Caso de matanza excedente. Sí. Y a partir de la colocación de las luces, eso no pasó nunca más. No, a partir de la colocación, que ya hace un año y moneda. No, es un poco, en realidad,
poquitito menos de un año. Menos de un Sería año. 11 meses y algunos. Vos tenés estamos bien sí, estamos por cumplir un año. Está bien. Por eso estamos acá, sí. porque la experiencia era por un año. Claro, ¿y por qué te digo yo que veo que funciona? A pesar de que mató una noche y vos me decías, no, si, no tiene que matar ninguna. Bueno, yo a partir de Eso ahí, sería lo ideal, digamos. Sería lo ideal, pero de ahí una sola oveja me ha matado, en un año. Yo si no hubiera puesto esta luz o no la encerrara, por ejemplo, un ejemplo, como yo te digo, los médanos, esto que están pegados acá, que son dunas, entonces hay parte que por más que pongan una luz, lo que pongan, no se ven. Bueno, yo hace 10 días nos olvidamos, nosotros toda la noche encerramos la oveja en el corral acá al lado de la casa. Las encerramos como todos los días. Al otro día encontramos muertos. Nos habíamos olvidado de, viste que en los médanos por ahí no ves algún animal. Nos olvidamos de encerrarlo, porque no es que nos olvidamos, hemos pasado por el lado y no los vimos. Y los mató. Y otro día también, mató 3 corderos. Y otro día dijimos, habíamos hecho estos trabajos y se hizo de noche, déjala, que va a pasar por una noche. Nos mató una oveja y un cordero. Y el día que lo encerramos acá, no mata, estando las luces. Bueno, y hay días que están en el corral chiquito, pero por ejemplo los fines de semana, por ovejas no las vamos a dejar encerradas en un corral chiquito que no tienen comida, o le das un rollo, lo que sea, pero bueno, es chiquito. Entonces la dejamos en los montes estos, sueltos, acá en los montes estos. Generalmente en este monte y en este, que la luz tiene... se puede ver. Las luces se ven, me habías dicho, y como dijeron otros productores, que se ven desde lejísimos, digamos. Más los vecinos al principio estaban alarmados, que había qué eran las luces en el campo, objetos voladores. Porque se ve, claro, cuando no tenés ningún obstáculo, ya desde la curva esa que hacemos allá, acá a 4.000 metros, ya se ven las luces. Se ven. Sí, se ven. Cada uno de los requisitos para que funcionen las luces es que tengan buena visibilidad. Claro. Y acá vos me decís que los médanos a veces impiden el médano te impide. O sea que no se podría probar las luces a campo, o sea, sería muy complicado. Yo no sé que digas, bueno, los ponemos en un palo alto, arriba un médano, pero sí, hay un momento que no... Podríamos probar. O sea, yo he recibido ahora en esta semana más luces, vos estarías dispuesto a que pongamos más luces para campo para probar. Pues ya Corral se ha demostrado, podríamos decir, que son eficientes. Y estaría bueno poder ver si a campo también. Claro. Y también me contabas que un vecino tuyo tiene potrillos en la zona y que les ha matado varios potrillos. El año pasado le mató todos los potrillos que parieron la yegua, ¿no? ¿Que fueron cuántos más o menos? 7 potrillos. 7 el año pasado. O sea que los pumas están a full acá, digamos. No es que las luces las pusimos y el puma por ahí, yo qué sé. No, ahora arrancaron a parir a la yegua esta semana y ya le mató 2. Y le digo, ¿y acá a cuánto de acá? No, en el campo, adentro del campo. Sí, pero ¿qué distancia de acá? De acá a la casa, ponerle el lote, el segundo lote, estará ponerle a 800 metros de acá. O sea, re cerca. Sí, re cerca, sí. O sea que están. Las ovejas no las matan porque las encerramos toda la noche. Porque el día que la dejamos... ¿Y ahí las luces en esa zona no se ven? No. Por eso. No, son 800 metros, pero están los médanos que complican. Hay monte, el médano te hace... O sea, viste que de golpe arranca es una valla alta. Sí. Y después como que se aplanan. Ya no es tan medanoso adentro, ¿viste? Adentro del campo. Si acá no se ve más a cierta distancia, no se ve más. No se ve más. No se ve más, pero el médano y nada más. El médano es pastoso, vamos a aclarar, no es que es todo arena. Hace así es como que a la orilla, pegado al llano, es muy abrupto, muy brusco el médano. Y después se hace medio llano el campo. O sea que habría parte que podría llegar a andar, pero tener mezclado hay médano adentro. Y lo que vos me comentaste en la encuesta que hicimos hace 2 años, que fue cuando vinimos acá, es que hay bastante fauna silvestre también, que hay vizcacha, hay ñandú, hay peludos, jabalí. Mira, ñandú, pero que el puma también habría tenido influencia disminuyendo las poblaciones. Sí, el ñandú seguro, porque nosotros cuando apareció como los bichos de los pumas, empezamos a ver, viste, como algo que llamó la atención, viste, que vimos, la primera vez que vimos uno. Y cuando aparecieron empezaron a aparecer ñandú muertos. Y bueno, viste uno muerto, cada tanto aparecía por ahí, pero ya los vimos que estaban lastimados, viste, arañados, comido el cogote, nada más que el cogote. Y empezamos a ver mortandad importante de ñandú. A partir de ahí se empezó a achicar la población y no es que desaparecieron, están en el campo llano ahora los ñandú.
Si vos... Claro, están buscando el refugio. Claro, porque el campo, los médanos tienen... Los médanos son el lugar ideal para que aceche el puma. Y para eso, claro. No es que no hay, pero se achicó, te diría. Y a partir de ahí empezó a atacar ganado, vos decís, a partir de que disminuyó la población. O sea, primero atacó la fauna silvestre y cuando empezó a disminuir la fauna silvestre buscó refugio. Sí, porque acá nosotros las ovejas, es más, ahora hay poquito porque es para consumo, pero hace 10 años atrás tenía un valor la lana, entonces se vendía la lana. Entonces había más ovejas, había 300 ovejas más o menos, madres. Y yo ni bolilla le daba a uno las ovejas. Ni bolilla no, en el sentido de que no preocupado. No estaba preocupado por si no había depredadores. No sabíamos de eso, ahora estamos aprendiendo. Claro, no había depredador, no tenía la oveja depredador. Es nosotros más, claro, para comer un cordero. Claro, por el proceso de recolonización del puma, que fue extirpado de la zona hace principios del siglo XX, claro, ¿no? Empezó acá hace 12 años, 13 años, ¿no? Habrá empezado a reocupar la Sí, zona. Porque no, como te digo, mi abuelo, el dueño del campo este. Después siguió mi papá. Ellos nunca hablaron, es más, mi papá, o sea, vive, así que te cuenta, nunca vio un puma, mi abuelo tampoco. Y yo hace 15 años que empezamos a ver puma, no había directamente. Es más, yo la profesión mía anda por todos los campos. Claro, aclaremos que vos sos veterinario, claro, y has trabajado en muchos campos, entonces tenés un amplio conocimiento de la región, de todo el cuartel 13 por lo menos, o capaz más. Muchos campos. Acá tenés un... Sí. Y bueno, y no había, directamente lo puedo asegurar, o vos a la persona que le hablé, al productor que le hablé, no había. ¿Y el tema de las vizcachas? ¿Hay mucha vizcacha? Hay vizcachas, ¿Queda todavía? Sí, quedan. Porque no hay mucha, es una presa bastante, claro, predilecta del puma y bueno... algunos dicen que porque hay vizcachas el puma no ataca ganado, pero otros dicen por ahí que porque hay vizcachas los pumas se acercan a los... ¿Cuál es tu experiencia? Yo acá hay poquita, o sea, hay un vecino que tiene una vizcachera muy grande acá y bueno, así que acá se corroboraría lo que decís vos, que hay puma porque hay vizcacha. No sé qué pasaría si no estuviera la vizcacha, pero hay vizcacha acá, sí. Sí, también es un ambiente que los beneficia a los dos, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos pensás que los vecinos también que han tenido ataques estarían dispuestos a tener luces? Habría que consultarlos. Habría que consultarlo, pero yo creo que... con tu experiencia... Con mi experiencia, lo que le he contado, creo que no sé negarte algo que puede llegar a funcionar. Sí, el problema era que con el tema de la importación, que no se podían traer las luces, veremos si cambia algo en el país ahora y pueden llegar a importar, ¿no? Algo más, claro. Nosotros hemos traído directamente a mano, digamos, de Estados Unidos unas luces ahora, unas 50 luces, y estamos buscando candidatos para poder colocarlas y que tener una estadística más... Claro. Sí, yo acá 2 o 3 campos, hay uno para Marisol también que me había olvidado, que ese lo tengo trato con... Ese seguro que también tiene ataques y es posible que lo pueda llegar a tener, las luces también, ¿no? Está bien. Y los pumas, vos me dijiste que están aumentando. En la encuesta me había dicho hace 2 años que estaban aumentando, y ahora después de 2 años, ¿cómo es la situación? No, más todavía, porque más todavía incluso, claro, mi hermano se dedica, es contratista rural, se cosecha, tiene una cosechadora, y anda por varios campos, y cuando arranca ahora a cosechar en esta época, bueno, cuando me con maíz también eso, con la boleza, ve por todos los campos. Cada campo que va ve puma. Se le cruzan delante de la cosechadora. No es que se cruzan, que anda como mucha cantidad, pero siempre en algún campo alguno se le cruza. Y eso antes... Durante el día, digamos. Sí, en el día, sí. Durante el día. No es que porque el puma siempre es considerado como un animal nocturno. Y que es nocturno, porque acá no te mata nunca de día. Claro, siempre... pero se lo ve deambulando de día con bastante frecuencia. Sí, y manso, como te digo. Que quizás es porque se habían criado en campos de cultivo, claro, y ya están acostumbrados a las maquinarias, al acá, movimiento. Ni bien salimos de Oriente, a 3.000 metros, hay una laguna que se está secando a la izquierda, no sé si prestaron atención. La vi, bueno, sí, la vi. Ahí yo la crucé 3 veces con puma. Claro, ahí hay bastante fachinal, ¿no? Claro, hay cortadera, fachinal. Yo justo pasé y le dije a ese es un ambiente mi hijo que acá me acompaña, le digo, este es un lugar para donde se buscan refugio los pumas. Claro. Ahora la laguna se secó, pero hasta hace poquito estaba hasta arriba. Y después hay otra laguna que tiene agua también. Claro, sí. Bueno, ahí en el campo de Sarlao que tiene oveja. Ahí claro, para ubicarnos, tenemos que haber dicho al principio la ubicación, pero estamos a 20 kilómetros de Oriente, que es la localidad más cercana, que es la segunda ciudad más importante del partido Coronel Dorrego, ¿no? Y hacia Oriente, hacia el mar y hacia Montehermoso. Hacia el lado de Montehermoso. Claro. Pero estamos... Claro, en la mitad, ¿no? O sea, porque Oriente está en el límite con 3 arroyos, sería. Claro. Marisol, 20 kilómetros hacia el oeste. Tal cual. Sí, tal cual. Sí. Bien. Y te voy a comentar algo que vos me has estimulado que lo haga.
y por cuestiones mías, diríamos por... Suerte que lo recordás, ya sea lo que del burro, sí. Sí. No por negligencia, sino porque uno se olvida, están con otras cosas, pero vos me recomendaste a alguien dónde comprar y es un burro, y yo te dije que sí, que lo iba a hacer y no lo hago porque por cuestiones particulares, no porque me niegue ni nada, pero con lo que he hablado, bueno, tengo un caso de una persona que no le anduvo, pero era un burro que... ¿Era macho? Era macho, claro, y los le trajo machos, más problemas que soluciones. Los machos son lo que suelen hacer. Yo creo que les mandé a los 200 productores que encuesté, productores que han sufrido ataques, les mandé un PDF con recomendaciones para el uso de burros, y una es que no usen machos, porque los machos pueden ser agresivos con los corderos, incluso matarlos. No Eso sé te iba a decir, le mataba a los corderos. Sí. Bueno, sí, lo que se recomienda es usar una burra. Claro, lo que pasa es que por ahí no sabemos y te dicen, compra un burro. Claro, y aparte no hay disponibilidad tampoco. Claro. Y las burras tampoco las quieren entregar porque son las reproductoras. Las proveedoras, ¿no? claro. Entonces, y el costo se ha elevado mucho porque yo lo que he visto que acá usan poco el burro comparado, por ejemplo, con otros lugares de la ecorregión pampeana como Córdoba, en donde están usando el 50% de productores, ahora están usando burros. El 60% de esos están conformes, y acá en la Pampa Austral, que sería el lugar donde más tendrían que usarlos porque hay más ovinos, solamente el 18% de los productores que encuesté tienen burros. Claro. Y varios lo están usando de forma incorrecta, como el caso que mencionaba. Sí. Uno no sabe, no tiene conocimiento, te dicen un burro, lo compráis sin nada. Claro, o por ahí ponen una yunta juntos, claro. Y no, tiene que funcionar solo la burra. Claro, y tiene que tener un tiempo de aquerenciamiento, digamos, con los corderos. Sí. No tiene que, por ahí la compran, le ponen directamente y piensan que ya el animal tiene que cumplir su rol protector y no es así. Tal cual. Sí, uno continúa con esto de la oveja porque como para comer un cordero cada tanto, en el caso nuestro, la lana yo la tengo que tirar porque es lana gruesa, de vellón grueso. Sí, vos me comentabas cuando vino el esquilador que... Claro, yo se la doy al esquilador y él si cada tanto la vende, si puede o no puede. Y el esquilador nos había dicho que hay problemas en todos los campos con puma. ¿Pudiste hablar después con él? Sí. Sí, cuando vine acá... Ahora mañana viene de vuelta. ¿Verdad? Viene de vuelta. Sí. Sí, la vez que te visité la última, nos cruzamos, me comentó que en todos los campos con ovejas tenían problemas con puma. Sí. Cosa que por ahí en Senasa no saben eso. No, tal cual. No, por ahí escuchan algunas cosas, pero no saben. Sí, ellos se abocan más a la parte de ganadería, entonces... No al vino de consumo, digamos. Más que nada. No. Por ahí puede haber alguno que le comenta. O alguno que venda, que tenga señal y todo de ovino, viste que generalmente hoy el ovino lo tiene uno para consumo, entonces no tenés señal, no tenés nada. Claro. Antes era obligatorio. Bueno, como es como con las vacas, marca, señal. Y ahora como uno... Pasa desapercibido, el tema es mucho más por ahí complejo de lo que ellos por ahí saben, digamos, ¿no? Claro, tal cual, porque no les compete tampoco, o sea, la gente... La competencia no que el productor le esconda, pero no le dice que tiene la oveja o para qué le va a decir, si, o sea, no es para venta, la tiene para consumo nomás, ¿viste? Está bien. Como pasa con los caballos, eso también lo mismo, ¿no? Bueno, bárbaro que nos acordaste del tema de los burros. Sí. Entonces te traeremos algunas luces más, entonces, para... Sí, yo acá predispuesto lo que... Vamos a aprender aprendemos los dos, las luces, no pero sí. Más que... Bárbaro. Muchas gracias por participar de esta experiencia y bueno, seguiremos con más luces a ver qué pasa. Sí, tal cual. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. De mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin